Bueno, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio, a esta charla, a este live, como tú le quieras llamar, donde nos conectamos cada miércoles para platicar, para aprender, para crecer. Y te doy la bienvenida. Mi nombre es Débora Ramírez, ya sea que me estés viendo ahorita en directo o lo estés viendo en diferido. Porque alguien te lo compartió o porque ya me sigues o porque por ahí te lo encontraste. Cualquiera sea la razón, pues te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Te invito a que te quedes hasta el final y tomes un momento para reflexionar qué de lo que platicamos hoy se aplica a ti. No trates de pensar en alguien más, somos muy dados a hacer eso, pero trata de preguntarte qué de lo que platicamos hoy aplica para mí. Te mencionaba en un inicio, hoy vamos a hablar de las caras del miedo y por qué. Te estarás preguntando por qué tanta insistencia, Débora, en hablar del miedo. Hemos venido platicando los últimos miércoles que el miedo es algo que todos vivimos, sea de manera consciente o de manera inconsciente. Puede que te des cuenta, puede que no te des cuenta. Ahorita tú me puedes decir, eso no aplica para mí, yo no tengo miedo. Pero al final de esta charla, tú puedes sacar tus propias conclusiones si te identificas con algo o no va contigo. ¿Te acuerdas que el miércoles pasado estamos hablando de un personaje, un hombre, que tenía tanto miedo que ese miedo y esa inseguridad crónica que él vivía lo llevaba a hacer cosas que lo lastimaban a él y también lastimaban a las demás personas? Porque él ejercía el control, la manipulación, la amenaza para asegurarse de que no le hicieran daño. Él se anticipaba al daño que le podrían hacer sus parejas. Entonces él primero controlaba, él primero se adueñaba hasta cierto punto de ellas. Todo esto por el miedo a sufrir. Entonces, tú sabes, la importancia de hablar de esto es porque, por lo menos en Estados Unidos, que ahí es el país donde siempre llevan estadísticas, la ansiedad es uno de los padecimientos que más impera en las personas. Casi porcentajes muy altos de personas padecen de ansiedad. Estamos hablando de un 30%, que podrías decir no es mucho, pero sí, sí es de los adultos. Y no digamos ahora los que están padeciendo ansiedad son los adolescentes y también son los niños. Y el fondo de todo esto es el miedo. Entonces, el miedo, tú sabes lo que le hace a tu cerebro. El miedo lo que hace es que activa tu sistema nervioso simpático para preparar al cuerpo para la lucha o la huida. Entonces, se segregan hormonas del estrés como glucocorticoides o adrenalina, pero también se activan esas sustancias inflamatorias como las citoquinas. Entonces, el estar en constante estrés, el estar en guardia, vivir con un estrés crónico, con un miedo crónico, con una ansiedad permanente, te lleva a que tu cuerpo se dañe, porque al estar en un estrés crónico, en una inflamación crónica, afecta tu sistema. Inflamación es la antesala de la enfermedad. Cuando hay inflamación permanente, aunque sea inflamación de bajo grado, se produce un daño no solo en nuestros órganos también,
en nuestro cerebro, porque pues somos seres integrales. Nuestro cerebro y nuestros órganos y nuestro cuerpo están conectados, se influyen uno al otro. Entonces, ¿cómo afecta tu cerebro? Pues el sistema límbico del que hemos estado hablando es el que toma el control. Entonces la corteza prefrontal ya no ejerce su dominio, ya no ejerce su papel, porque el sistema límbico es el que toma el lugar. Entonces tú ya no puedes pensar con objetividad, no puedes pensar claramente, no puedes tomar decisiones con una base sólida, con la razón, sino que tu vida se rige por emociones. Y las emociones son muy importantes, por algo Dios nos las dio y por algo están ahí, pero tú no puedes basar tu vida, las decisiones importantes de tu vida, en emociones. Es importante procesarlas, es importante darles nombre, es importante darles su lugar, es importante expresarla, pero tú no puedes basar tu vida en emociones. Tú basas tu vida, como yo te lo he mencionado en episodios anteriores, en bases fundamentales. Número uno, lo que Dios te dice a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de las impresiones que te da. También tú basas tu vida y tus decisiones en lo que otras personas han estudiado y comprobado, quiere decir en la ciencia. También tú basas tu vida y tus decisiones en tu percepción, en lo que tú has vivido, en cómo tú interpretas el mundo, tus propias experiencias. Entonces tú integras estos tres elementos y tú puedes tomar decisiones. No puedes tomar decisiones basado en emociones, porque no es bueno tomar decisiones cuando estoy muy triste, tampoco cuando estoy enojada, tampoco cuando estoy muy eufórica. Tengo que filtrarlo por la razón. Entonces, cada uno tiene su función y recuerda que a través de la corteza prefrontal, que si yo estoy invadida por el estrés o por la inflamación, mi corteza prefrontal no va a poder trabajar como tiene que hacerlo, y es a través de ella donde yo me conecto con Dios, y es a través de la corteza prefrontal que yo entiendo y yo recibo el amor de Dios. Y también es en la corteza prefrontal donde se desarrolla y donde se da el amor, el altruismo, la empatía, la simpatía y la compasión. Y recuerda también que las personas que tendemos a enojarnos rápidamente, a reaccionar rápidamente, es porque el sistema límbico es el que tiene el control y la corteza prefrontal está apagada, entonces es un caos. Ahora, todo esto para que veas la importancia de seguir hablando una y otra vez de este tema y para que tú te puedas dar cuenta cuáles son las caras del miedo. Vamos a describir básicamente tres tipos de reacciones o máscaras que ponemos o que nos ponemos cuando tenemos miedo. Recuerda que este miedo puede ser consciente o puede ser inconsciente. La primera máscara o cara del miedo es la de aquellas personas que son líderes, que tienen gente que los sigue, que lideran ya sea un hogar, un trabajo, una familia, una comunidad, una congregación religiosa. Hay muchas maneras de liderar a las personas o ejercer el liderazgo. Pero estas personas son las que, para salirse con la suya, para lograr sus objetivos, para lograr lo que ellos quieren o para lograr que otros hagan lo que estos líderes quieren que los demás hagan, pues infunden miedo, infunden control, amenazan. Y fíjate que últimamente que yo he estado platicando con algunas de ustedes,
me han compartido que tienen líderes que ejercen miedo, que ejercen la condena y la culpa para lograr sus objetivos. Entonces, estas personas en el fondo tienen tanto miedo de no salirse con la suya, tienen miedo de que las cosas se les salgan de control, tienen miedo de que las cosas no sean como ellos. Hay otros que tienen miedo de quedarse solos, por lo tanto, dan cosas, dan dinero para que sus hijos o sus empleados o las personas que están a su cargo no los dejen, hagan lo que ellos quieren, no protesten, no digan lo que piensan. Entonces, en el fondo, este tipo de líderes o este tipo de personas que influyen en muchas más, pues tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo y por eso echan culpas, amenazan, quitan derechos, de tal manera que las personas hagan lo que ellos quieren. Estas personas son las que dividen, son las que destruyen, son las que levantan falsos, son las que inventan chismes, son los que se imponen a la fuerza. Y si una persona hace todo eso, no puede haber amor en estos actos, no puede haber amor en una persona que está dominada por el miedo. Entonces, esta es la primera faceta o la primera cara del miedo. La segunda o el otro extremo del miedo podría ser, son las personas que están muy pendientes de lo que los demás piensen o hagan con respecto a ellas, ¿sí? Son las que tienen miedo al rechazo, tienen miedo a la crítica, tienen miedo a ser avergonzados, también tienen miedo a quedarse solos. Por lo tanto, son personas que no ponen límites, que nunca dicen que no, que siempre están dispuestas a hacer lo que les pidan o les impongan sin protestar. Básicamente son las personas carentes de límites. Porque tienen mucho miedo al rechazo, a quedar en ridículo, prefieren quedar mal con ellos mismos y tragarse el enojo y el costo que tiene el sobrecargarse, a quedar mal allá afuera, a quedar mal con los demás, a que los otros piensen que son malas personas porque ponen límites, a que los demás los rechacen o a no obtener un beneficio que podrían tener por decir que no. Entonces, estas son dos caras extremas del miedo. Los que dividen, los primeros que te describí, imponen a la fuerza, destruyen, a costa de salirse con la suya, a costa de no quedarse solos, a costa de obtener lo que quieren. Y están el otro extremo, que es todo lo contrario, que no son capaces de decir que no viven de apariencias, todo está bien para ellos, todo es felicidad, no hay nada malo. No tengo nada que resolver, no tengo ningún problema, aunque por dentro sus emociones, su carácter, sus reacciones, incluso su salud está quebrantada. Pero aparentemente tienen tanto miedo de darse cuenta quiénes son ellos, porque aparte creen que no valen, que prefieren quedar bien con todo mundo, y por eso no saben poner límites. Pero entre estos dos polos opuestos o entre estos dos extremos, pues están todas las maneras y los mecanismos de defensa que todos ejercemos de una o de otra manera para sobrevivir y contrarrestar el miedo, el terror que a veces nos apodera. Puede ser en aquellas personas que adoptamos roles como ser muy sarcásticos u orgullosos, arrogantes, prepotentes, aquella que es feminista o el machista, el racista. También están todas esas personas que por miedos caen en algún tipo de adicciones,
ya sea el alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía, la comida, el trabajo, el ejercicio, incluso cosas buenas se pueden convertir en adicciones. También está aquella persona que es muy religiosa, que es muy culta, muy estudiada, que tiene mucho dinero, que tiene muchos amigos, o el separatista, el mentiroso, el fraudulento, el coqueto. Todas estas son máscaras, todos son mecanismos de defensa, el que aparenta que todo en su vida está bien y es armonía, el que aparenta el hogar perfecto, la familia perfecta, pero en la intimidad no lo es. Todos estos son mecanismos de defensa y son máscaras que nos ponemos para no poder enfrentarnos a ese gran miedo, a ese gran terror que tenemos. Todas estas adicciones, todas estas máscaras son motivados por el miedo para poder protegernos a nosotros mismos, de mostrarnos quiénes somos realmente. Es una manera de protegernos y es una manera de que utilizamos, es un mecanismo de defensa que utilizamos para ser aceptados por los demás. Pero más allá de que es un mecanismo de defensa o un mecanismo de sobrevivencia, cuando adoptamos todas estas máscaras, ya sea el extremo del líder que divide, que destruye, o aquella persona que no es capaz de poner límites, o entre estos dos extremos, esto que te estaba describiendo, de los que caen en adicciones o que nos ponemos máscaras, cualquiera sea tu mecanismo de defensa, de sobrevivencia, más allá de sobrevivir, no hay sanidad, porque no te estás enfrentando a ti mismo, porque tienes miedo de realmente ver quién eres. Y lo que estás haciendo es que es una manera de morir lentamente, de autodestruirte y de llevarte de encuentro, de paso, a los que están a tu alrededor. Entonces, estas son las tres caras del miedo. ¿Con cuál te identificaste? ¿Qué mecanismo de defensa tú adoptas para sobrevivir o para dar una cara agradable hacia el mundo, pero tú no eres o no quieres ver lo que hay adentro, el miedo que hay en ti? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser muy honestos. Como te dije en un principio, esta charla, si tú la estás escuchando, es para ti. No es ni para tu esposo, ni tus hijos, ni tu vecino, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu jefe o compañeros de trabajo, hermanos, lo que sea. Esto es para ti. Trata de dejar de ver tanto hacia afuera y mira hacia adentro y trata de meditar por un momento cuáles de estas máscaras son las que tú te pones, con cuánta frecuencia lo usas, cuándo la usas, con quién la usas y qué beneficios te trae, pero también te puede traer beneficios temporales. Pero acuérdate que al usar estas máscaras, al no ser nosotros mismos, estamos muriendo lentamente, estamos perdiendo nuestra verdadera identidad. Es mejor enfrentarte a quién eres y poder hacerlo con amor y con compasión. Y aquí el remedio que yo te he dado o el camino a seguir es la meditación contemplativa en el amor de Dios, que tú puedas tomarte 15 minutos al día para hacerlo. Pero lo que quiero agregar el día de hoy, adicional a esto, otro camino o adicional a la meditación contemplativa, son las relaciones gratificantes, son las relaciones saludables, porque sin duda puede sonar muy trillado, pero es la realidad y la ciencia lo corrobora, el amor sana. Cuando tú estás en una relación, y no hablo necesariamente una relación de pareja,
Cuando tú puedes tener relaciones gratificantes, tú te puedes relacionar con una o dos o tres, no sé, la dicha que tengas de cuántas personas hay así en tu vida, donde puedes ser tú mismo, donde no tienes que fingir, donde no tienes que ser otra persona, donde te puedes comportar, donde tú aportas también bienestar, donde tú aportas amor. Esas relaciones son las que sanan. Esas relaciones son las que te ayudan a disipar el miedo y a que crezca el amor. Acuérdate que el amor y el miedo son opuestamente, proporcionalmente opuestas. A más amor, menos miedo y viceversa. Entonces, es importante que tú te conectes con las personas con las cuales puedas tener relaciones gratificantes. Y aquí lo más importante es que te preguntes si tú puedes ofrecer este tipo de relaciones. Porque a veces nada más queremos recibir, pero no queremos dar. Y para que tú puedas recibir, es importante que tú también des. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar este miedo? ¿Cómo lo vamos a erradicar? ¿Qué miedo? Pues creo que de una u otra manera lo vamos a sentir, pero ¿cómo de esta manera que no sea enfermiza, que no se apodere, que no te destruya? Número uno, la meditación contemplativa, por lo menos 15 minutos en el amor de Dios. Y número dos, cultivar relaciones gratificantes, aunque sea con una persona, que pueda ser tú mismo y que tú puedas aceptar a esa persona tal y como es, sin controlarla, sin querer cambiarla y sin juzgarla. Medítalo, piénsalo, escríbeme en los comentarios cómo te ha ido con la meditación contemplativa, ya la hiciste, no la has hecho, qué se te dificulta, qué dudas hay. Con gusto las podemos platicar, pero agrega el día de hoy la meditación contemplativa, pero también esas relaciones gratificantes. Y no tienen que ser relaciones íntimas en el sentido de que tienes que vivir con esa persona. Pueden ser relaciones con, incluso cuando te encuentras en la calle, puedes sonreír a alguien. ¿Qué mensaje tú estás dando a los demás con tu expresión facial, con tu sonrisa, con tu postura corporal, con tu voz, con tu entonación? ¿Qué mensaje tú estás dando y qué mensaje tú estás recibiendo? Es importante que estés atenta a esos mensajes que recibes, pero también a ese mensaje que das, porque créeme, y te lo repito porque la ciencia sí lo ha comprobado, el amor sana. Empieza el día de hoy a experimentar el amor, y si tú me puedes decir, es que nadie me ama, nadie me quiere, bueno, ok. Entonces empieza tú a dar ese amor y espera a ver los resultados. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerda que te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video para que pueda llegar a muchas personas más, que estés atenta cada miércoles que subo uno de estos videos, que puedas comentarlo. Si tienes dudas, aquí abajo te dejo un enlace si quieres hablar conmigo. Entonces, espero que haya sido de ayuda para ti y que también lo puedas compartir con aquellas personas que tú crees que les puede ayudar. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.